Vale, vamos a continuar entonces esta segunda sesión da mañá. Vale, en primeiro lugar, temos conosco a Nuria Jornet Benito. Non vos vou ler a biografía completa e a súa obra, que é inmensa, pero podedes consultar nas redes, pero sí que me interesa, bueno, citar unha cousa. É medievalista e arquivista, co cal é unha mezcla moi curiosa, cunha tese sobre a fundación do primeiro mosteiro de Clarisas en terras catalás e da configuración do seu arquivo monástico, profesora titular do Departamento de Biblioteconomía, Documentación e Comunicación Audiovisual da Universidade de Barcelona, con docencia en arquivística, arquivos persoais, coleccións patrimoniais, paleografía e cultura escrita. Vai nos falar sobre o xiro arquivístico, que é unha teoría que se desenvolveu en Humanidades e Ciencias Sociais que permite situar o centro do discurso nas estrategias ao redor do arquivo, enriquecendo a interpretación histórica e visibilizando a esencia das mulleres nese ámbito da xestión documental, que é tamén xestión da memoria. Así mesmo propicia entender o arquivo como algo que existe alén dos límites das institucións que históricamente autorizaron a súa existencia e que, polo tanto, pode traballar desde o que sería fora do nivel institucional, co traballo que fan determinadas entidades ou colectivos de conservar a súa propia historia. Perfecto, adiante, Nuria. Muy bien, muchas gracias. Gracias sobre todo por la invitación. Es un honor y un placer estar aquí con todas y con todos vosotros. La verdad es que es un disfrute a nivel intelectual, a nivel de relación, y por lo tanto felicito a las organizadoras por hacer este encaje, que en algunos congresos lo estábamos diciendo en el café, es difícil de hacer este encaje. Bueno, en parte ya José Manel ha dicho ya algunas de los fragmentos de mi intervención. Mi idea es partir del arquivaltar, como os digo aquí, o giro archivístico que se ha desarrollado en las humanidades y ciencias sociales, para situar en el centro del discurso las estrategias en torno al archivo, y esto ha permitido enriquecer la interpretación histórica y sobre todo ha visibilizado la agencia de las mujeres en este ámbito de la gestión documental, que es también gestión de la memoria. Tomaré para ello dos escenarios, dos protagonistas, dos momentos históricos antagónicamente alejados. Yo cuando lo veo también me da un poco de vértigo hacer esta relación. El movimiento feminista en sus diferentes olas y su preocupación por la documentación y la memoria, que enlaza, como veremos, con su activismo político, y por otro, el marco monástico femenino en época medieval y moderna y el papel de algunas archiveras monásticas. En uno y otro caso podemos entender su actuación fuera de los márgenes, desde los márgenes, ya que estamos en esta sesión de las jornadas. Conscientemente desde un lugar otro, lo que es esa primera obviedad puesta sobre la mesa por los grupos feministas, de mujeres feministas, olvidadas hasta hace poco de la historia y del discurso oficial para el caso de las mujeres en los espacios monásticos. Y me gusta este concepto de los márgenes, ya que nos permite entender, como también decía el presentador, el archivo como algo que existe más allá de los límites de las instituciones que históricamente han autorizado su existencia. Actuar desde los márgenes, fijaros, que no quiere decir falta de protagonismo, como bien nos enseña esta historiadora Natalie Zemon Davis en su obra, cuando analiza la vida de estas tres mujeres de los márgenes, porque quedaban fuera de los centros de poder, actuando desde un lugar marginal, pero que reconstituyeron y significaron. Me gustaría cerrar esta breve introducción con la idea desarrollada por Kate Eckort, que ya veréis que sale repetidamente en mi discurso y que os invito a conocer, cuando dice cómo es importante pensar en el archiving, este término que describe un sujeto activo, las mujeres que archivan, y no tanto o no solo a las mujeres como objeto de la acción de archivar. Esto yo creo que también así es como un marco de referencia interesante. Siguiéndola, por lo tanto, pondré el foco en esas mujeres, en esa cosa vertiginosa que os propongo de feministas y monjas, y en su acción de archivar. ¿Qué feministas para empezar? Bien, podríamos empezar diciendo que la práctica feminista usa del archivo entendiéndolo y descubriéndolo en toda su potencialidad. Es una constante a lo largo de todas las llamadas olas de este movimiento político. Susan Hildebrandt, que la tenéis aquí, señalaba justamente cómo el desarrollo de las colecciones documentales de mujeres en Estados Unidos
se relacionaba justamente con el mismo desarrollo del movimiento feminista y ya destacaba dos grandes fases. Una vinculada al sufragismo de la década de los 20 y otra de la década de los 60-70 y más propiamente la segunda ola feminista. En otro ámbito, pero de la misma reflexión, fijaros lo que dice Marianne Dever, que ha constatado cómo la investigación feminista en general mantiene un foco permanente de atención sobre el archivo. Se ha destacado bajo diferentes nombres esta atracción del archivo, para recuperar otro título muy bonito de otra historiadora francesa que es Arlette Farge. Désir d'archive, Fiber Archive, este es un término que usó el mismo Derrida, estábamos hablando de lo de la filosofía del posmodernismo, o como he destacado en mi título, el archivaltam. Como ha señalado recientemente Kate Ecor, el archivo en este escenario feminista no es solo un lugar para recoger y conservar libros y documentos, lo digo así en simple, sino también tiene una clara función política, convirtiéndose en un lugar de resistencia, son sus palabras, en un lugar de resistencia. Una doble función, pues, Preservation and Present Feminist Struggles, ¿no? que pueden compartir desde unos Lesbian History Archives de la década de los 70, o de la segunda ola, más propios de la segunda ola, y también el World Center for Women Archives o los Archivos Internacionales para el Movimiento de Mujeres de Ámsterdam, fundados ambos en la década de los 30. Sin duda, el posmodernismo, lo hemos esbozado ya en el debate que se ha generado antes, y de manera especial los estudios de Michel Foucault y de Jacques Derrida han modificado, ya lo hemos visto, el concepto de un archivo visto hasta entonces como algo neutral, para conectarlo con el poder y como lugar para la producción del conocimiento. También han contribuido a esta reconceptualización del archivo historiadoras feministas, y pongo aquí nombres, era interesante poner nombres, aquí van unas, historiadoras feministas como Antoniette Burton, que saldrá un poco después, Tania Zanis-Belker o la misma Kate Ecor, y archiveras feministas como Annette Mevis del Centro Atria de Ámsterdam, Benedicte Grayes, vinculada al Centro CAF de la Universidad de Angers, Elena Petricola, vinculada al Archivo de Ledone en Piamonte de Torino, Remei Perpiñá, que ha salido también en el discurso de Olimpia, vinculada a la Escuela de Archivística de la UAB, o la misma Olimpia, que nos ha hecho una lección de qué tiene que ser la archivística feminista. En Francia, justamente, la creación en el año 2000 de ese Centre d'Archives du Féminisme como centro y colección especial de la Biblioteca de la Universidad de Angers, creado justamente por una asociación de mujeres que se llama Archives du Féminisme, veis ahí ya el contexto, ha generado un contexto propicio para estudiar con nombres y acciones esta atracción por el archivo. Ahí tenemos trabajos de Benedicte Grayes, que ya os la he comentado, Christine Barr, historiadora, Marine Rouge, Marie Gauthier, entre otras historiadoras y archiveras que han analizado la relación de las feministas, especialmente con el archivo, especialmente las de la primera ola. Muy interesante en este sentido el trabajo de Marine Rouge, quien habla del un période désir, souci de mémoire, deseo imperioso, preocupación por la memoria de las feministas francesas de la primera ola. Por ejemplo, de Eliska Vincent, que acumuló en su propia casa de Asnières una cantidad importante de documentación, especialmente sobre las comunardas, en una primera tentativa de reunir los archivos feministas que contribuirían a la preservación y construcción de una memoria feminista y también de historia de las mujeres. No hay aquí, yo creo, una diferenciación. Aunque Eliska Vincent tuvo interés en que se conservara esta documentación recolectada en un centro, con su legado a un centro museístico, el Musée Social de París, rechazó la donación y la documentación desapareció. De hecho, como ha señalado Antoniette Burton, la historia de esta construcción y preservación de la memoria feminista y de la memoria de las mujeres es también una historia de la pérdida. Justamente creo también por esa conservación y vida como en los márgenes. La misma suerte le ocurre a la biblioteca de la sufragista Marguerite Bellman, no está aquí, conservada en su casa de París hasta su muerte. Tuvo por contra mejor suerte la colección reunida por la directora de la revista La Fronde, Marguerite Durand. En el 1931 hizo donación de este legado a la ciudad de París con la condición de que se crease una biblioteca especializada en historia de las mujeres y el feminismo, que se abrió efectivamente un año después.
No sin dificultades, este centro, la Bibliothèque Marguerite-Durand, en París, continúa formando parte del escenario de centros de conservación y difusión de la memoria feminista y femenina en Francia. Y conserva no solo bibliotecas, sino importantísimos archivos de escritoras y mujeres feministas francesas. Vemos todo caso, aquí tenéis un antes y la actualidad. Vemos en todo caso que cómo el deseo de acumular y conservar la memoria se focaliza en esta primera época, en estas primeras feministas de la primera ola, en la casa. Eso me parece interesante, en la casa, en la esfera privada, fuera de los circuitos oficiales. Pero atención, un espacio abierto al público interesado o a las compañeras, con posibilidad incluso de préstamo, como en el caso de la biblioteca de Marguerite Belman, y en todo caso muy vinculado a la acción, a la lucha feminista, en este caso sufragista. En otro entorno geográfico se ha analizado también como feminista de la primera ola la figura de Rosa Manus, que fue una de las fundadoras del Centro Archivos Internacionales para el Movimiento de Mujeres, actualmente llamado Atria, en Ámsterdam, fundado en el 1935. Franziska de Haan utiliza en este sentido el término de Fieberarchiv, fiebre por el archivo, para describir la acción de Rosa Manus cuando intenta configurar y dar nacimiento a este centro. Y, por ejemplo, analiza las cartas de Rosa a diferentes personas para que donaran con insistencia sus archivos, y ese deseo, vuelve a salir esa idea del deseo, de reunir material para crear lo que sería el primer y único archivo internacional de mujeres. También Rosa Manus expresa en su correspondencia esa idea que ya hemos visto de que el nuevo centro no solo sea un lugar de conservación del material, sino también un lugar de resistencia desde el que generar conocimiento científico que pueda ser usado para defender o promover el estatus de las mujeres en el presente. Bueno, aunque es muy rápido lo que voy a decir ahora, podríamos preguntarnos qué pasa en España. Sin duda nos falta una investigación más pormenorizada que descubra y visibilice esas acciones y prácticas y con el archivo, con la memoria, sobre todo en el caso de las primeras feministas, viendo el éxito que ha tenido esa reflexión en el caso francés y holandés. No lo tenemos de momento. Adelina Codina, que os la pongo aquí en pantalla, ha realizado, eso sí, un estudio muy importante, pero para el caso del movimiento feminista en la época de la transición democrática. En él pone de manifiesto la exclusión de las organizaciones feministas y las mujeres en la historia oficial contemporánea, hablando incluso de una cultura del olvido impuesta. Y constata, en general, la falta de una cultura documental. Yo le diría ese Fieberarchiv que habíamos dicho, que abogue por el valor del archivo y la documentación para conservar la memoria y verla como una arma de acción militante. Y de hecho son sus palabras, fijaros cómo dice que a diferencia del movimiento obrero y sindicalista español que fomentó la recuperación archivística y la difusión de su propio patrimonio, en general, el movimiento feminista ha perdido sus fondos documentales de forma paulatina y, en parte, debido a eso, tanto Adelina Codina como Rosa Sansegundo abogan, lo conocéis, por la construcción de un centro de archivo para la memoria del feminismo. Pero sigamos con esa cronología del movimiento feminista y me voy a parar en la segunda ola, no voy a ir más allá. A partir de 1968, los movimientos feministas conocen de una manera bastante generalizada una fuerte actividad militante y una fuerte producción cultural visible en el espacio público, y ese Fieberarchiv se activará de manera muy clara, ahora llevado a cabo por asociaciones feministas, por grupos de mujeres, entrando en escena el activismo lesbiano, que dejará también profundas huellas en el archivaje, en el archivo. Representativo de este momento, vuelve a salir, son los Lesbian History Archives, fundados en el año 74 en el apartamento de Joan Nestle y Deborah Edel en Nueva York. Un archivo concebido más como un centro comunitario. Ahora, cuando yo lo recordaba las palabras de Olimpia, de ese centro de confianza. Quedaros así también con esa idea. Un centro concebido más como un centro comunitario que como una institución de investigación, en el que prima la idea de espacio seguro para documentos propiedad de lesbianas y en el que es importante
también proporcionar una experiencia emocional en lugar de una experiencia estrictamente intelectual. Los LHA y otros archivos de gays y lesbianas creados en la década de los 80 en USA son claramente un espacio al margen, entendidos como archivos de la emoción y del trauma, donde se ha potenciado la recolección de materiales marginales o efímeros como camisetas, botones, cajas de cerillas, que normalmente no se considerarían archivos y que se asocian a la nostalgia, a la memoria personal, pero también al trauma y que hacen de estos documentos significativos. Son archivos que, como argumenta Hans de Tovik, transforman las nociones de espacio público y tienen una vida semipública, con el trabajo del voluntariado que se implica incluso en el tratamiento archivístico de la colección. En España tenemos un claro ejemplo, yo diría, de este tipo de archivo, parecido en fines y prácticas al que hemos visto, que es Caladona, una asociación feminista nacida en Barcelona en el año 88, que cuenta con unas características propias de lo que en otro congreso reciente llamé l'activisme feminista al centre de l'arxivatge. Es decir, una fuerte vinculación con asociaciones, fundaciones de mujeres en un contexto feminista, importancia del espacio, voy a salir del espacio, el espacio físico, el entre mujeres, y un concepto de patrimonio amplio que también hemos visto en los LHA, es decir, hemeroteca, archivo, efímera, las pancartas que decía Mariam, importancia de los fondos de activistas lesbianas. En todo caso, y para finalizar en esta primera, aquí lo tenéis, perdonad, aquí está el centro de documentación de la Asociación Caladona. En todo caso, y para finalizar esta primera parte de mi ponencia, este archivo independiente que hemos visto en los márgenes ha tomado hoy un lugar propio en la realidad y en la literatura archivística más reciente, con la fuerza y visibilidad de los llamados archivos independientes y comunitarios. Ha salido esa idea de convertirlo en un centro de confianza y también creo que ha salido esa idea de vincularlos con la comunidad. Y ahí está esa fuerza de estos archivos independientes y comunitarios. Esto es la conciencia archivística en el corazón del activismo asociativo o cultural, no solamente con las asociaciones o con el movimiento feminista o LGTBI, donde el archivo es visto como herramienta de contrapoder ciudadano. Y también tienen fuerza con los llamados Queer Archival Studies, que teorizan sobre el archivo en las prácticas culturales de la cultura queer y lesbiana. En uno y otro caso se rescata la dimensión política y afectiva del archivo, se potencian y resignifican materiales efímeros muy vinculados a las prácticas culturales de los colectivos implicados y se pone en primer plano el archivaje como mecanismo de empoderamiento individual y sobre todo colectivo. Bueno, no sé si he ido demasiado rápido. Ahora voy a hacer un salto mortal, lo voy a hacer sola y veremos hacia dónde va. ¿Dónde está el archivo en una comunidad de mujeres religiosas y cómo podemos situarlo en este discurso del archivo en los márgenes y en su dimensión, diríamos, más política o incluso afectiva? Está claro para empezar, y es un lugar común en la historiografía de las mujeres, que debemos considerar el espacio monástico y en general los momentos y prácticas de la espiritualidad femenina como una opción real. En la intrahistoria del Congreso ya lo hemos ido diciendo, esta constatación, es decir, que ver esos espacios y momentos de la espiritualidad femenina como una opción real para las mujeres, donde asumir, por ejemplo, el liderazgo de una comunidad, tomar la palabra o la escritura o ejercer una autoridad carismática. Eso primero. En segundo lugar, los archivos de las comunidades monásticas femeninas representan sin duda una fuente de primer nivel para encontrar experiencias de mujeres y visibilizar memoria femenina en la historia. Mi caso de estudio, que ya lo he trabajado en profundidad en diferentes artículos y foros, es la historia y función del archivo en un monasterio, el monasterio de clarisas benedictinas de Sant Antoni y Santa Clara de Barcelona, con un fondo archivístico conservado riquísimo. Quiero focalizar aquí el valor del archivo monástico para rescatar protagonismo femenino en la historia y el papel de las archiveras monásticas para visibilizar diferentes estrategias de gestión documental y de memoria.
¿Qué os explico? Pues sabemos que el valor y el papel del archivo en esta comunidad de mujeres pasó a un primer plano a finales del siglo XVI, cuando la comunidad se implicó en la gestión documental y en el archivo al contratar a un archivero profesional, a Sebastián Rouget era su nombre. Su intervención implicó, de hecho, la configuración formal de lo que sería un servicio de archivo, con la reorganización del fondo, lo tenéis aquí todos los pasos de este servicio de archivo. La creación de inventarios, la reinstalación en nuevos armarios y estanterías que sustituían los baúles medievales, en un nuevo espacio ad hoc llamado depósito de archivo y finalmente, muy interesante, la designación formal de sus responsables, con lo que serán a partir de ahora la archivera mayor y la archivera menor. E incluso redactó un texto a manera de reglamento. No voy a entrar en el análisis detallado de esta intervención archivística, pero me interesa destacar dos elementos. El primero, la conciencia archivística de la comunidad. Casi podríamos decir ese deseo de archivo, si queréis, que contrata por 4 años a un profesional externo que ya se había implicado en otros proyectos archivísticos, como el Hospital de la Santa Creu de Barcelona, en un momento además que vemos cómo otras instituciones del país se comprometen en la reorganización de los archivos. Esto quiere decir, pues, que nuestras monjas, de manera directa o con el consejo de otros, tampoco no importa, están al caso de lo que se está moviendo en el ámbito de la gestión documental y yo creo que a nivel práctico denota también una cierta experiencia fluida en la clausura monástica o al menos en la relación con el mundo. En segundo lugar, es interesante ver cómo se configuró a partir de ese momento en el interior de la comunidad el cargo de archiveras. Es una línea de investigación que me gustaría seguir y recuperar nombres de archiveras monásticas y ver ese papel en la gestión de esa memoria. Y cómo se implicaron, como digo, en este ámbito de la memoria escrita institucionalizada en el archivo. Por ejemplo, os digo que la primera archivera mayor de esta comunidad fue Caterina Sarrubira, que sabemos que era hija de Miquel Sarrubira, ciudadano honrado de Barcelona, abogado, que sabía de escrituras antiguas y que se había implicado también en la organización del Archivo Municipal de Barcelona. Por tanto, podemos pensar en un entorno familiar con un nivel cultural medio alto y una capacidad de escritura para esta primera archivera mayor. Además, la secuencia o genealogía de las diferentes archiveras que vendrán después nos confirma que el cargo de archivera pues, no era un cargo menor, sino que se habían ocupado de otros cargos antes importantes, como el de tesorera o el de priora, y en algunos casos llegaron a ser abadesas de su comunidad. Nuestra Caterina lo fue, abadesa de su comunidad, y también su hermana, que ahora va a salir en mi discurso, Dorotea, que también era monja de la comunidad, archivera, abadesa. ¿Y qué hizo Dorotea? Pues la comunidad, después de intervenir en este lugar de la memoria, que es el archivo, se implicó en una memoria, yo diría, más propia, fundacional, dejarme decir materna, que las vinculaba con Clara de Asís. Fue de hecho Dorotea, la hermana de Caterina, Dorotea Sarrubira, quien, siendo abadesa, puso por escrito en un libro de memorias y en unas notas sobre las santas fundadoras, puso por escrito un relato, una tradición, ahora viene la parte bonita, que vinculaba la fundación de la antigua comunidad de clarisas con la llegada a la costa de Barcelona de 2 discípulas y familiares de la misma Santa Clara, venidas desde Italia de manera milagrosa, aquí lo veis, en una barquita, pone siempre sens rems ni velas, sin remos ni velas, con el deseo de fundar una comunidad de damianitas o clarisas que sería la primera en tierras catalanas. 2 mujeres que serán tenidas por santas y que se encarnarían en la realidad histórica de una Agnés, efectivamente, que existió, primera abadesa de la comunidad, y otra monja llamada Clara. Voy acabando. Dorotea recoge muy probablemente la leyenda, el relato, que seguramente se originó y se transmitió durante siglos en el interior de la comunidad, y que es conocida también por el entorno local de fieles, porque la misma Dorotea explica que antes de entrar como monja solía acompañar a su madre a enramar,
engalanar, preparar las santas, porque había los cuerpos incorruptos de las santas. Incluso Dorotea, nuestra Dorotea, influida quizá por la práctica de gestión archivística instituida poco antes por Rouget, recurre al fondo de archivo para encontrar referencias a estas santas fundadoras, desde unos cojines para una Santa Agnés, no sabemos qué quiere decir, quizá es la estatua, la figura de la santa, enumerados en los inventarios de sacristía, hasta las cuentas del procurador que anotan los gastos ocasionados por el culto a los cuerpos de las dos santas. En otro salto mortal, fijaros, muchos años después, en el siglo XIX, otra archivera del mismo monasterio, Plácida de Janascá, en un perfil muy diferenciado de las archiveras del XVII, otra cosa que como historia de la archivística y de los archivos es interesante de ver, planteará otra estrategia de la memoria. Recurrirá al fondo de archivo, pero fijaros en su mentalidad más positivista, dirá para desestimar cualquier viso de veracidad del relato, ese relato que hemos visto, según el cual el monasterio había sido fundado por dos mujeres. Fijaros cómo se expresa con contundencia en la respuesta que envía a la abadesa de Santa Clara de Almazán en Soria, comunidad que cuenta también con un relato fundacional que la vincula con una de las santas de Barcelona, con una de las fundadoras de Barcelona. Plácida dice, directo, en nuestro archivo no tenemos ningún documento auténtico, son las palabras de una archivera del XIX. Pero es verdad que custodiamos con mucha devoción, eso no puede dejarlo, con mucha devoción los venerados cuerpos de Inés, primera abadesa, y Clara, los cuales se conservan incorruptos. Bien, ¿qué une a estas dos historias, estas dos mujeres de diferentes épocas, estos dos discursos en torno al archivo y la memoria? Más allá, claro está, bueno, pues de mi papel de historiadora y archivera, que sirve de conexión. Yo os diría como 3 puntos que ya me sirven para finalizar. Una actuación en el archivo por parte de mujeres, en comunidad o formando claramente parte de un movimiento político. Una actuación en los márgenes, conscientemente en uno de los casos, digo en el caso feminista, y sobre todo un protagonismo femenino visibilizado en y con el archivo, con esas diferentes estrategias de memoria. Por lo tanto, creo que es una buena opción ir rescatando esas acciones con el archivo, ya sean las feministas o ya sean las monjas, para, pues eso, lo que decía al principio, rescatar memoria femenina en la historia. No sé si he ido súper rápido. Perfecto, perfecto. Vale. Pues nada, cierro aquí y cualquier comentario. Necesitamos, para pasar a las diapositivas. Venga, agora. Para continuar, además, co que estaba comentando Nuria, de esos arquivos comunitarios independentes creados por as propias entidades, temos aquí o exemplo da miña dereita, o exemplo que nos traen Paula Ballesteros e Brais Santomil. Paula é antropóloga e arqueóloga, participa en proxectos nos que se vincula o patrimonio inmaterial e a participación comunitaria. Actualmente combina a creación escénica e actoral co coñecemento adquirido no eido das ciencias sociais. Chamoume moita atención. Actualmente técnica de investigación do INCIPID do CSIC. Forma parte de Vitearquiva, que é o que vos van presentar hoxe. Ibrais Santomil ten estudos en filoloxía galega, é veciño do barrio de Vite e coordinador de Vitearquiva. Forma parte do arquivo desde o comezo. Vannos falar de Vitearquiva, que é un proxecto que nace da vontade de coñecer e de contar a historia dun barrio desde o propio barrio. É un dos lugares, é un barrio de aquí do Concello de Santiago, para que non o coñeza, un dos lugares máis organizados a nivel asociativo, sendo referente na loita veciñal tanto para a cidade como para o resto do Estado. Este feito marcará a identidade dun barrio que quere ser contado e lembrado. Gracias. Vale. Bueno, moitas gracias. Quería dar o meu agradecemento a Bamar e concretamente a Olimpia López por darnos voz, por chamarnos e para ter esta presencia aquí con todos vos e comentarvos o inicio ou o proceso de construción dun arquivo que, en principio
un arquivo eso que é unha semente, ¿no? de algo que pensamos que pode ir a máis. Brais e eu estamos, digamos que representando precisamente a ese colectivo, do que formamos, bueno, por agora é un grupo relativamente pequeno, pero como vos iremos comentando, queremos abrir o arquivo realmente o barrio e, bueno, a comunidade en xeral, a que queira participar. E bueno, somos os representantes, quizáis, ou a voz deste grupo de xente que estamos intentando, digamos que sacar a flote esta iniciativa da comunidade do barrio de Vite. Bueno, pois como contaba tamén o compañeiro, no? Vite Arquiva é un proxecto que nace da vontade precisamente de coñecer e de contar a historia dun barrio, pero dende o propio barrio. Polo tanto, vamos a presentar un proxecto diacrónico dun proceso recente, tan recente que, como estou dicindo, está en vías de construcción. Polo tanto, estamos diseñando, modelando o entramado, as bases, a estrutura dun arquivo dun barrio de Compostela. Estamos, polo tanto, nun proceso de maduración, pero tamén veredes que é algo dilatado no tempo, porque digamos que este proxecto é froito precisamente da participación e, polo tanto, tamén require calma e require escoita. E podemos, tamén quero comentarvos que neste proceso de participación estamos involucrados diferentes axentes do barrio, non? Xunto co Instituto de Ciencias do Patrimonio do Consello Superior de Investigacións Científicas que onde eu pertenzo, non? Vos vamos a comentar que este proxecto surdiu no 2018, máis tarde vos comentarei, con un proxecto do Plan Nacional, FEARPAC, para que Vite Arquiva, bueno, Vite era, digamos, que un estudio de caso, e, bueno, pois ese proxecto acabou, e recentemente, digamos que agora, en xaneiro, a mediados de xaneiro, volveu a reactivarse tamén gracias a un proxecto do Plan Nacional, un proxecto que se denomina Habitpac, que son os cuidados do patrimonio, que, bueno, a investigadora principal é Cristina Sánchez Carretero. Ben. Bueno, onde está Vite? Bueno, para os que sodes de Santiago, do entorno, pois sabedes que é un barrio de aquí de Santiago de Compostela, que se atopa precisamente na, bueno, pois, o que sería un pouco a periferia, non está xusto no centro, está na zona norte de Santiago. E digamos que, como sucede noutros tantos barrios ao longo do século XX, se produciron moitos cambios nos anos 60 e nos anos 70, non? Cando, digamos, que se planifica a construción, neste caso, dun polígono de viviendas de axuda social nesta parte da cidade, e onde antes había leiras, vivendas espalladas, lavadoiros e unha fábrica de curtidos da familia Arguindei, e que formaba parte dese tecido industrial ou tamén protoindustrial que nos asomaba a unha modernidade. É dicir, era un espacio que, cando falas coa xente, te di que non había nada, non? Pero realmente sí que había algo, non? Estamos aí nese proceso tamén da prehistoria do barrio de Vite. Pero digamos que Vite, ademais de ser, é ademais un dos lugares máis organizados, perdón, non me conto que estou con mascarilla e me está incomodando, un dos barrios máis organizados a nivel asociativo, non? Sendo o referente da loita veciñal tanto para a cidade como para o resto do Estado español. Deste feito, vai a marcar a identidade dun barrio. Un barrio que quere ser contado e que tamén quere ser lembrado. Entón, digamos que a partir dese momento suceden unha serie de sinerxias que van a facer de Vite un espacio singular. Bueno, e por que Vite? O sea, por que dende o CSIC, dende o INCIPI, escollemos Vite para traballar? Porque, como vos decía ao principio, bueno, pois
a historia xurdeu de que, bueno, pues nos concederon un plan nacional e, bueno, pues tiñamos que escoller un lugar de traballo, ¿no? Un estudio de caso. Entón, bueno, pois Vite, digamos que é un exemplo, ¿no? Moi interesante de como os espacios e as prácticas sociais, rurais e urbanas, digamos, é un espacio rururbano, ¿no? Foron cambiando ao longo do tempo, deixando tamén a súa pegada na paisaxe. Falábamos antes da prehistoria dun lugar, ¿no? Onde non había nada. Que sí que o había, ¿no? Salienta a importancia da conexión do tecido asociativo do que falaba antes e do plan sociocomunitario cunha implicación moi potente dos diferentes axentes sociais, ¿no? E quero destacar o papel, por exemplo, de Rosa Álvarez, ¿no? De Adolfo Moiños, e entre a propia veciñanza, ¿no? Que era unha veciñanza recén chegada, ¿no? A este espacio e entón entre eles establecían redes de conexión para a resolución de conflictos, tendo en conta que esta veciñanza, ¿no? Se estaba adaptando a un novo espacio. En este barrio, digamos, nese proceso de construción dun barrio no que se combinan novos e vellos residentes de grupos heteroxéneos que foron, digamos que, foise creando a creación dunha comunidade, non? Digamos que houbo e hai unha necesidade de conectar ese pasado tamén co futuro, non? E algo totalmente imprescindible para entender, coñecer as dinámicas actuais. Bueno, pois como tamén vos decía, no 2018, o INCIPIT e o CSIC, este proxecto de Geoarpat, se estableceu, digamos que, un programa concreto, que lle chamamos Cabila, que estaba baseado na elaboración dun programa para a xeración de memoria colaborativa, de coñecementos sobre as prácticas sociais. E aquí contábamos, éramos un equipo de antropólogas e tamén de técnicos, enxeñeiros e informáticos. Entón, digamos que necesitábamos poñer en práctica a metodoloxía que estábamos a desenvolver. Conscientes, entón, de onde estábamos situadas e conscientes da cidade e tamén das diferentes oportunidades que estábamos a atender, decidimos vir aquí, vir a Vite. Entón, digamos que por todo o que tamén comentei antes, e sobre todo, porque ese tecido asociativo do que vos falaba se forxara precisamente neses anos 80, ese tecido asociativo seguía vixente. Quizáis de outra maneira e con outros obxectivos, pero tamén había, digamos que estaba latente esas ganas de implicarse no barrio, de implicarse nunha nova aventura. Entón, digamos que, como nos organizamos? Bueno, pois entón decidimos vir aquí, vir a Vite, conhecemos a Brais, conhecemos a moita máis xente que quiso formar parte desa aventura, desa experiencia e nos reuníamos un día a semana no Centro Sociocultural de Vite, José Saramago, e despois de pensar entre as múltiples opcións que ian saindo de que facer no barrio e de como facelo, pois íamos descubrindo, digamos que tamén diferentes aspectos do patrimonio material que queríamos destacar, que queríamos investigar. Nos, desde o INCIPIT, realmente tamén pensábamos que íbamos a ser uns transmisores ou documentadoras do que estaba sucedendo, pero tamén nos dimos conta que nese facer estábamos tamén involucradas, éramos unha parte activa neste proxecto de barrio, non? Entón, digamos que, bueno, finalmente chegamos á idea de facer un arquivo de memoria do barrio, non? O obxectivo ao que chegamos era precisamente o de facer un arquivo. Entón, precisamente se nos plantexaba un novo reto, non? Se queremos facer un arquivo, tiñamos que aprender a facer un arquivo. Como se fai un arquivo? Que arquivo queremos?
Bueno, son cuestións que se plantexaron tamén hoxe, non? Para que queremos tamén un arquivo? Es dicir, bueno, sí que como que a maneira máis xeral está ben, bueno, pois o de guardar os documentos que poida haber ou as distintas voces que poida haber dun barrio, pero xa que vamos a empezar e que non somos arquiveiras, ni bibliotecarias, ni, bueno, pois queremos aprender a facer, se nos queremos comprometer en esta aventura, non? Sí que é certo que bueno, que partimos de cero, entón démonos conta que tiñamos unhas novas necesidades e, sobre todo, moitas ganas e moitas preguntas e moito que aprender, non? Entón, digamos que as nosas necesidades e, polo tanto, tamén os obxectivos que nos marcamos eran, pois, precisamente o de recoller e conservar aqueles materiais que nos contaran a historia dun barrio, a historia deste barrio, pero tamén sin deixar o modo participativo, a colaboración entre a comunidade do barrio. Tamén consideramos unha das prioridades de intentar conseguir un lugar onde reunir estes diversos materiais que estaban contando a historia do barrio de Vite, non? Ao tempo que tamén queríamos que fose e que seguira sendo un lugar de conversa, de reflexión sobre o barrio, non? E sobre, digamos que, as dinámicas que estaba o que colleu o barrio, non? Bueno, pois, ante todo isto, decidimos facer un plan director e, digamos que, bueno, pois para contar un pouco o que estábamos facendo, bueno, pois intentamos como organizalo en 4 actividades, non? Unha delas era, bueno, pois a de reunir e agrupar os diferentes materiais que estábamos tendo, non? O material recollido maioritariamente e é o material que actualmente temos, fai referencia ao desenvolvemento do Plan Sociocomunitario de Vite, que estaba tutelado e que está tutelado polas, bueno, agora xa o temos, non? Pola Asociación de Veciños que o leva Alfredo Santomil, non? Entón, digamos que, bueno, estes materiais inclúen pancartas, cartéis, actas de reunións, camisetas, pegatinas, fotocopias, cintas de VHS, todos os materiais que temos están custodiados polo de agora nun armario, non? Están dentro do armario. Outra das actividades que temos ou que fixemos, non, foi tamén conscientes desa necesidade de aprender, de formarnos, era visitar outros arquivos, non? De feito, bueno, pois, digamos que esa visita era a mellor maneira tamén de poder ver por dentro como está feito un arquivo. Unha das visitas que fixemos foi precisamente o Apoi, non? Que está no Museo do Pobo Galego, e aí vimos un pouco entramado as necesidades que podían, o sea, poder entender as necesidades que temos, non? Entón, digamos que como é un arquivo sobre a oralidade, comprendemos tamén a necesidade de establecer un protocolo de recollida de materiais, a necesidade de ter un software específico, etc. E tamén diseñamos, bueno, e fixemos unhas jornadas de formación onde tamén poder aprender coas expertas, non? Digamos que e que nos mostraran outras formas de mostrar a memoria dun barrio, non? Estivemos bueno, coa Valenciana, participou nestas jornadas, ou a Asociación de Veciños de San Roque, que elaboraran un mapa interactivo e creativo do seu propio barrio, a Ben Curiosa, que é un espacio onde teñen un espacio web onde aparecen relatos, pero tamén hai materiais e se traballa con oralidade, non? Queríamos aprender outras formas de visibilizar o noso arquivo, non? E tamén establecimos os inicios de, bueno, os contactos institucionais que creemos que son necesarios para dar continuidade a este arquivo.
unha vez que acaba o proxecto, o principio, iníciase unha nova etapa. E consolídense 3 vías de traballo. Unha, o arquivo físico, nunha comisión, bueno, serían 3 comisións. A comisión de materiais, que sería o arquivo físico, que xa non se toca, porque xa está o material, non había máis. A comisión de etnografía, que basábase nas historias de vida. Centrámonos niso, porque vimos que a necesidade máis importante que tiñamos era de recoller as voces da xente maior do barrio. Porque, obviamente, en tema de idade, esa memoria vai se perdendo. Morrendo, vai se perdendo. Con esas voces, tínhamos pensado unha actividade baseada nos cafés da memoria do Museo do Pobo Galego, que era públicamente confrontar, de alguna maneira, voces máis técnicas, e voces máis populares, máis da veciñanza. E a actividade basábase en, como, non un debate, senón unha exposición de confrontar cara a cara as dúas visións. E a primeira que tiñamos pensada era sobre a auga. Chamámoslle sobre a auga porque, como dicía antes Paula, antes do polígono de vivendas non había nada, e o que había estaba fundamentado na auga, pois a fábrica de curtidos, por exemplo, os lavadoiros, etc. Entón, a auga, chamámoslle nós a prehistoria do barrio. O barrio considerámoslo a partir da construción do polígono de vivendas e a partir da construción de servizos públicos que dotaron o espazo, o centro de saúde, o centro sociocultural, o pabellón polideportivo, beirarrúas, etc. E a primeira era sobre a auga, esa actividade. E despois está o arquivo digital, que é a web e as redes sociais, que coa axuda de María e Óscar, que forman a cooperativa Maus, puxose a andar a web e nos deron unhas clases, un curso sobre a web para poder, entón, despois seguir con iso. E deronnos tamén un protocolo de subida de materiais á web, con unha folla de ruta, onde cada vez que subes algo, hai no que recoller e todo. Que pasa? Que deu a pandemia e todo isto truncouse. Entón, xa todas as actividades que tiñamos pensadas quedaron aí en pausa. Chega o 2021, finais xa do 2021, e o Incipit volve a Vito a través de o Habitpad, que, como dixo antes Paula, é un proxecto a nivel do Estado, que é un proxecto do Ministerio, que a nivel de Estado ten varios estudos de casos e un deles é Vito. Entón, volve outra vez o Incipit, de alguma maneira, ainda que nunca, digámoslo máis de maneira institucional, ainda que nunca estuvo desvinculado do todo, volve ao barrio e esta vinculación permite darle un impulso ao proxecto. Todas esas actividades que estaban paradas, pouco a pouco se van recuperando. Entón, grazas a ter detrás unha marca como Incipit, púdese conseguir, por exemplo, un lugar, un espazo físico para guardar os materiais. E ese espazo está no Centro Sociocultural, é unha sala, de momento non hai nada asinado, é unha cousa de palabra, pero bueno, o espazo está. Tamén temos colaboración para a formación, pois o Arquivo de Galicia. O Arquivo de Galicia, Galiciana, con boa vontade están dispostos a darnos un curso de formación para poder arquivar os materiais, ter eses materiais que temos físicos, telos ben documentados e ben detallados. E as historias de vida, que, como xa dixen antes, urxe as voces máis vellas para o tema de idade. E tamén temos un logotipo, que é ese que podes ver aí. Estamos facendo materiais, marcapáxinas, postais, etc.
Bueno, anunciarvos que o día 6 de maio inauguramos ou facemos público o proxecto a veciñanza de toda aquela persoa que queira participar e abrimos o arquivo ao barrio, a cidade e ao público. Que pasa? Que nos encontramos con uns riscos. Vai haber uns riscos. O proxecto Habitat ten unha data de finalización, se non lembro mal, 2024. A 2024 acabase o Habitat. E logo que? Despois deso que? O abandonar o Incipit, temos o medo de que, por exemplo, a colaboración co Concello desapareza. Porque está mal que o diga, pero a historia de Vite co Concello de Santiago non é moi boa relación. Entón, claro, agora como está o Incipit detrás, todos son bons xestos e toda é boa cara, pero unha vez que finalice esa vinculación, outro risco é quedar sen relevo. Que é quedar sen relevo? Pois que a xente que agora estamos de alguma maneira colaborando, temos as nosas vidas, as nosas tal, e non temos ninguén que veña detrás a colaborar con nós. Entón temos ese medo de correr ese risco de que todo o traballo que levamos feito ata agora, que quede en nada, porque todo o material que vamos recompilado, se ao final non hai ninguén detrás que nos colle relevo, que siga coas comisións, que participe, pois non queda para nada, non vale para nada. E outro tema do financiamento, que é que de onde sacamos o financiamento, o diñeiro para poder continuar con esta labor. Porque, ainda que é un sitio pequeno, necesitaríamos a alguén que estivese ali, non xa non digo, unhas tantas horas a semana para poder recibir ese material, estar ali para a xente que queira vir a contar a súa historia, como riscos que corremos ao non ser un arquivo institucional, un arquivo que ven dun organismo, que é un arquivo nacido do barrio para o barrio. Entón, son os riscos que corremos. Sí, que neste caso ten razón Brais, non? Dicir, ese soporte, bueno, pois temos que neste momento facelo o maior, unha estructura, digamos, que soporte todos estes riscos dos que está a falar, ou polo menos minimizalos, non? Ser conscientes de que pode suceder, precisamente, porque non é un arquivo dentro de unha institución, sino que é un arquivo que o sostén a comunidade. Para acabar tamén queríamos, bueno, pois sí, como nos imaginamos que quere ser Vite Arquiva. Entón, bueno, pois para soñar, é dicir, é necesario imaginar para que eses sonos se podan levar a cabo, non? Ou para saber ata onde somos capaces de levarlos a cabo. E bueno, sí, puxemos esta imaxe, pero que ven tamén en relación o que comentaba Nuria, dese concepto de casa, que nos leva as primeiras mulleres arquiveiras e que, bueno, agora mentre estabas falando, pois sí, digamos que viña moi a propósito do que nos imaginamos, dun lugar confortable, sobre todo, dun lugar onde almacenar os materiais, un lugar de recollida, pero tamén un lugar de escoita, porque consideramos que debe ser un espacio onde as persoas podan achegarse a contar a súa historia, pero tamén a escoitar outras historias, como unha especie de roda, de dinámica. E
E, sobre todo, o ser un arquivo feito por e para unha comunidade, que sexa un lugar tamén de intercambio de saberes, ¿no? Porque, como dixen antes, aquí non somos arquiveiras ni bibliotecarias, sabemos facer cousas e temos ganas de facelas, e temos moitas ganas tamén de aprender e de formarnos, ¿no? Entón, por lo tanto, calqueira iniciativa, calqueira forma, calqueira saber, pois é benvido, ¿no? É dicir, non temos por que ser expertas en todo isto. Pensamos que as nosas ganas nos poden levar a facer un arquivo para a comunidade, ¿no? E precisamente, ¿no? Queremos que sexa un lugar onde tamén poida participar o barrio, ¿no? Sin transformalo, porque tamén ese pode ser outro risco, ¿no? Que non queremos que suceda. Ou polo menos vamos a intentar evitalo. O sea, que Vice siga sendo Vice, pero que este sexa tamén un lugar de Vice, un lugar máis. Bueno, queremos finalizar a nosa presentación. Bueno, digamos que a primeira imaxe da presentación era como a carátula dunhas postais que vamos a imprimir e para difundir, porque tamén somos conscientes da importancia da difusión deste proxecto, deste Vice Arquiva, e este, digamos, que é o peche da postal, ¿no? De como nos queremos visibilizar na comunidade en xeral, como nos queremos visibilizar na cidade. E, bueno, pois para finalizar tamén, decirvos que estades convidadas a ese día 6 de maio, que queremos abrir o arquivo barrio para que tamén o barrio poida integrarse nesta dinámica de construir a súa memoria, ¿no? De que o barrio sexa consciente de que memoria ou de que memorias queren contar. E, bueno, pois moitas gracias por darnos este espacio. Temos agora un turno de palabras, pero vou aproveitar e abusar de que teño o micro diante. A verdade é que podría estar falando todo o día e non vos deixaría espacio para participar, pero temos 15 ou 20 minutos. Eu creo que cando decidiron facer que eu presentara esta mesa foi porque sabía que isto era lo mío. Entón, teño moitísimas preguntas. Podedes poñer, por favor, a primeira diapositiva do inicio da presentación? Non sei se podedes chegar a ela, que é o logotipo que aparece de Vice Arquiva, que me parece moi interesante resaltalo, porque para que non coñeza o bairro é curiosísimo, e gracias a que aquí temos persoas tamén que traballan desde o punto de vista antropolóxico, que os propios veciños digan que aí non había nada. Isto ven a ser unha especie de croquis do que sería o mapa do barrio actual anterior, onde se ve o esquema do esa. É dicir, é un esquema do croquis do barrio. E ese barrio fíxose nos anos 80, eliminando as aldeas, os regatos, os muiños que existían aí e que aínda continúan por detrás dese muro de edificios de vivenda social que se fixo nos anos 80. É curioso tamén unha diapositiva que tiña de sello de que Vice invita a decir non ás drogas, ou así era, non? Non invita ás drogas, Vice non invita ás drogas, porque foi un bairro tamén nos anos 80 e 90 moi... bueno, que sufriu moito o tema da drogadicción e, polo tanto, tivo moitas dificultades sociais para seguir adiante e, polo tanto, hai un movimento asociativo que se creou a partir de aí das condicións sociosanitarias para mellorar a vida do bairro e dos seus habitantes. Non pareceme fantástico o traballo que estades facendo e que enlaza tamén co que aportaba Nuria, do tema de conseguir tamén esa febre activa, como decías, a febre activística, é dicir, primeiro que existe unha falta de cultura documental, que neste caso vos recolledes desde o punto de vista da experiencia do propio barrio, e sobre todo aportar esa parte emocional de reencontrarse co valor que ten o traballo que se fixo durante todo ese tempo, non? Nesas historias de vida que estades recollendo, claro, falta o mellor citar, e que é un pouco o que ten que ver aquí co tema das xornadas que estamos a decir, o papel das mulleres nesa reconstrucción das historias de vida, porque posiblemente na maior parte dos casos son elas
as que preservan esa memoria, non? Ainda que tamén haberá homes. Bueno, logo podes comentar un poquinho. E co tema do que comentaba Nuria, claro, é dicir, os movimentos sociais casi todos carecen de ese interés, esa cultura documental de querer conservar a súa propia memoria, na maior parte dos casos, porque os propios movimentos sociais están formados por xente nova, que unha vez pasado determinado número de anos deixan de militar ou de formar parte deses movimentos sociais e entón non teñen interés en conservar todo ese traballo. Sin embargo, no movimento feminista sí que existe, porque tamén hai, digamos que as persoas siguen no tempo, é dicir, podes ter determinado tipo de idade e continuar formando parte do movimento feminista e, por lo tanto, tendo interés en conservar esa documentación, non? Entón, claro, eso pudo facer ou podese facer desde os movimentos máis organizados, que pasa cos movimentos políticos que crean agora pois, as súas fundacións que conservan a súa memoria, os movimentos sindicais que tamén teñen as súas propias fundacións e tamén e o movimento feminista, pero fora diso, o resto dos movimentos sociais non teñen ninguna conservación que eu coñeza, polo menos de maneira estruturada, en ningún sitio. E cando hai, ten que haber sempre ese apoio institucional, o que comentabades vos agora. Onde acaba esa documentación? Como se preserva no tempo unha vez que as persoas que impulsan xa non están? Entón, claro, dicir, a parte dos movimentos sociais, pues, teñen ao final que ter ese apoio ou ben de un movimento social moi forte, que non suele ser o caso que en Galicia, polo menos, ou ben de que haxa ese respaldo institucional detrás, non? Claro. E logo no tema das monxas, nada, para acabar xa, No. bueno, podría seguir. Fernando, non se pode deixar falar. No, yo quería un poco. Bueno, Sí, si quieres lo sí, comento lo de las monjas. no tema das monxas, supoño que ese interés de guardar a súa documentación, basicamente, sería simplemente por interés económico Claro, das propiedades, que sería o sí, único que había, ¿no? sí, E xa acabou. Sí. No, lo que aparece a finales del 16 es la conciencia, diríamos, archivística de organizar esa documentación con la presencia, con la intervención de un archivero profesional, etcétera, etcétera. Pero claro, el archivo, como sabemos, inevitablemente esté ahí, aunque no tengas conciencia de organizarlo bien, porque está ahí, porque, bueno, todos los recibos, los contratos, lo que sea, sale inevitablemente, está ahí documentado. No, yo quería, a ver, ¿qué quería decir? Sí, dos cosas. Claro, yo cuando iba escuchando a Paula y a, espérate que no me acuerdo, y a Bryce, claro, yo me iba apuntando pues conceptos, ¿no? Que en cierta manera hemos visto en esta, bueno, que yo he intentado enseñaros en esta trayectoria de las primeras feministas, cómo son comunidad, ¿no? Bueno, que habíamos dicho también, como esa idea de la casa o del centro comunitario que aporte confianza, vuelvo a repetir confianza 60 veces, pero bueno, porque también es lo que decía antes María José, ¿no? De qué archivística queremos y qué archivo queremos. ¿Conservar para qué? Conservar pues para esa comunidad, para que se sientan partícipes, para que colaboren, para que participen. Y, por ejemplo, pues, tanto en un caso como el que yo he explicado, vemos la presencia fuerte de esos materiales efímeros, ¿no? De esas pancartas, de esas cajas de cerillas, de esos carteles, bueno, que esa necesidad de conservar. Y después, que yo quizá no lo he dicho, esa idea del relato personal, que al lado, al costat, Navarí, estaba ya hablando en catalán, al lado del documento de archivo, cada vez más nos importa el relato personal del documento de archivo, ¿no? Yo creo que, me parece que es en Europeana, en ese proyecto fantástico de, bueno, que es sobre la guerra, pero es bonita, ¿eh? Es la de la guerra del 16-18, no me acuerdo ahora la Primera Guerra Mundial cuándo era, pero bueno, la primera, que se construye la memoria de esta guerra, pero se construye la memoria con memorias familiares y personales de familias europeas, de lo que tienen, de los recuerdos de sus abuelos, de sus bisabuelos, y después no solamente objetos para que traigan en ese archivo virtual común, sino también el relato, que importa la voz, pues que diga, pues yo, mi bisabuelo participó en la guerra patatín, es decir, la importancia del relato. Yo creo que son líneas, ¿no? Y la casa creo que no lo he dicho, y la importancia, sí, ya lo he dicho, ¿no? Son conceptos que nos llevan a otro tipo de archivo, ¿no? Y junto a la reconceptualización, diríamos, de los instrumentos que ha establecido Olimpia, ¿no? Para clasificar de otra manera, describir de otra manera, estamos creando una nueva casa, un nuevo lugar, no queremos estar dentro de la casa ya hecha, ¿no? Entonces,
pero la casa ¿para qué? Bueno, en fin, me he liado un poco, pero era eso lo que... Sí, bueno, o que comentabas, ¿no? de ese relato das mulleres do barrio. Sí que somos conscientes de que hai un relato dunhas mulleres e sobre todo, ¿no? Porque, bueno, pues sí, como comentabas, nese proceso dos anos 80, ¿no? Foi un proceso moi difícil, o sea, en xeral, pero para a historia do barrio de Vite tamén moi complicado, ¿no? E precisamente esas mulleres que tiñan os seus fillos que estaban, bueno, pues, o estaban pasando tamén francamente mal, non? E foron, digamos que, esas primeiras que estuveron loitando precisamente contra a droga, non? E, bueno, pois tamén moitas en ese momento, bueno, a través da coordinadora de Vite, non? Pois se fixeron accións e actividades para intentar dinamizar e dar a outra cara ao barrio. De feito, digamos que ese cartel de que vimos, que foi o primeiro con que se empapelou o barrio de Vite, ¿no? Que pon non invite ás drogas, ao cabo dos meses, bueno, pois que dá unha imaxe un pouco negativa do barrio, decidiron que non, que esa imaxe negativa xa tiña que pasar a outro lado e dar unha imaxe positiva do barrio, e entón volveron a empapelar o barrio inteiro, cubrindo esos papéis con Vite saudable. Vite saudable e os papéis, as pancartas totalmente blancas, ¿no? Coas letras en verde. E que, bueno, afortunadamente, temos todos eses materiais, ¿no? Desde o primeiro cartel ata o último. E, bueno, con eso quero dicir que as mulleres sí que formaron, bueno, e que se facían actividades como, por exemplo, escola de adultos, ¿no? Porque neses momentos moitas nais, moitas mulleres non sabían escribir o básico, o seu nome, ¿no? E homes tamén, bueno, basicamente mulleres, e nos contaba Rosa que bueno, que maioritariamente asistían a esas clases eran as mulleres, ¿no? Entón, digamos que e que moi agradecidas, ¿no? Porque sabían facer algo, podían ir soas ou non tiñan por que depender do seu marido para redactar algo, ¿no? Esas mulleres agora, como decía Brais, son mulleres que teñen igual 80 anos. E esa memoria máis frágil a que queremos tamén rescatar. Bueno, somos conscientes de que queremos rescatar todas as memorias, ¿no? Pero precisamente esas son as máis frágiles, as máis débiles, ¿no? E entón queremos ir tamén, queremos documentalas. Pero tamén, digamos que agora estamos nesa fase de establecer redes de confianza, porque precisamente esta apertura do arquivo de Vite ao barrio, nesa apertura queremos establecer esas redes de confianza, porque por o de agora ainda non sabemos que estamos aí, que estamos a facer isto, ¿no? Entón, bueno, pois para chegar a esa memoria, como se trata tamén de coidar esa memoria e de coidar as persoas, partimos da necesidade de ver este lugar como un fogar e, sobre todo, eso de que as redes de confianza sexan sólidas para poder establecer eses relatos tamén con confianza, ¿no? E sí que estamos empezando tamén a armar como eses plans de traballar coa memoria, coas entrevistas, pero tamén o queremos facer dun xeito ordenado, ¿no? Planificado, bueno, pois con sabendo o que facemos, non? Digamos que unha parte importante deste arquivo tamén é ser conscientes do proceso, non? Digamos que reflexionar tamén sobre o que estamos a facer e por que o facemos, non? E entón, bueno, eso é un proceso tamén como con calma e... Yo quería comentar, bueno, aprovecho también. Yo quería comentar una cosa que quería decir antes. Claro, uno de los aspectos, diríamos, problemáticos en este tema, ¿no? que ahora se ha potenciado tanto y hemos visto esta visibilidad de los archivos comunitarios, que vendría a ser el vuestro. Claro, un aspecto problemático o complejo, mejor, es la relación con estas instituciones archivísticas, con este archivo municipal, con un archivo nacional, lo que sea, ¿no?
Yo creo que hay diferentes casos de relaciones, desde relaciones más concretas, porque hay una formación, relaciones un poco más sólidas, porque evidentemente te subvencionan algo, pero hay diferentes formas o diferentes grados. Pero, por ejemplo, yo veo en el caso de Caladona, bueno, ellas piden subvenciones al ayuntamiento, pero nunca querrían dejar su fondo al archivo municipal, aunque estuviera mejor conservado, porque ese archivo y esa biblioteca tiene su función y tiene su lugar y tiene su sentido en el espacio, ¿no? Entre mujeres, en la dinámica de esa asociación, y por lo tanto es así, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque yo me acuerdo que alumnas mías han trabajado en el fondo Gretel Amann, ¿no? Que es la militante lesbiana más importante, ¿no? Del fondo. Pues claro, pues ahora una lo coge, otra... Bueno, es esa inestabilidad también del voluntariado, pero que también tiene su fuerza. Ahí hay un caso que para mí ha sido más de éxito, y acabo con esto, que es el archivo que os decía, el CAF, el Centre d'Archives du Feminisme, de la Biblioteca de la Universidad de Angers, creo que ha dado con el círculo perfecto. ¿Por qué? Porque ha sido fundado por una asociación feminista que se llama Archives du Feminisme, ¿vale? Esta asociación es la que ha dado el espaldarazo, si se dice así, no sé, para crear este centro. Lo que pasa es que no lo ha vinculado, no es un archivo comunitario, no está en esos márgenes, no está fuera, sino que está claramente dentro de la biblioteca universitaria. Y siendo una colección especial o un centro de la biblioteca universitaria, tiene sus puntos fuertes, claro, aprovecha una solidez, una continuidad, etc., pero no olvida el carácter social, militante, porque hay ese archivo y feminismo, hay esa asociación que está al tanto de la feminista que se va a morir esta señora. Venga, va, a María, lleva estos fondos al CAF, no sé qué, y María da ese archivo porque ve que es un centro de confianza y porque lo ve como una manera de transmitir memoria, que de otra manera tampoco... Y aparte, para rizar aquello el círculo perfecto, como está en una biblioteca universitaria y hay un máster o un grado, no recuerdo qué nivel es, de archivística, quien hace el tratamiento no son los voluntarios, sino que son los alumnos. Yo me voy a Angers, ¿vale? Bueno, pues ahí hay entre medio de una cosa más institucionalizada y algo que aboga, ¿no? que nos recuerda a esos archivos comunitarios. Yo creo que ahí es un ejemplo bueno, porque participa de lo bueno que tiene la institucionalización, los recursos, una cosa sólida y la parte más militante, asociativa, bueno, que os invito a verlo, a mirar su página web, porque aparte tienen unas buenas descripciones, está muy bien archivísticamente hablando. Muchísimas gracias por las intervenciones, que ha sido un verdadero regalo y un placer escucharos. Y luego también, bueno, muy a cuenta un poco de los proyectos en los que estoy ahora mismo, que son pues, un proyecto de innovación educativa que implica profesorado y alumnado con organismos sociales. Entonces, de alguna manera habéis dado muchísimos recursos, ¿no? Entre lo que la intervención de Olimpia López con la artística feminista y la de Nuria y los archivos documentales independientes, de alguna manera yo me siento ya arropado, digamos, por una especie de genealogía. Es decir, sí, que nosotros habíamos partido hay dos movimientos sociales que nos habían contratado a nosotros para decir, oye, queremos hacer un archivo. Entonces, bueno, yo estoy metido en un proyecto de fuentes orales, que pensaba hablar un poquito de las relaciones entre fuentes orales y los documentales escritas, pero claro, nos hemos encontrado, Juanma, precisamente un poco lo contrario de lo que decía, es decir, movimientos sociales que han acabado su recorrido, porque muchos movimientos vecinales, desgraciadamente, por ejemplo, en Madrid, no han tenido ninguna utilidad. Son gente ya muy mayor, no hay un recambio, pero son muy conscientes de su trayectoria y de su patrimonio, ¿no? Y quieren de alguna manera una asesoría, tampoco
os puede haber pasado a vosotros, ¿no? Unas necesidades, ¿no? Que exponen. Eso por un lado. Y luego el otro, eso sería un movimiento vecinal, que sería el del barrio de Pilar de Madrid, que se encuentra en estas circunstancias. Y luego el otro sería el movimiento militarista, al que pertenezco en Madrid, que también ha sufrido, digamos, todo el momento de sumisión a los entes militares, digamos que no ha habido mucho recambio, digamos, a nivel de proyección militarista, desgraciadamente. Entonces, un poco también ahí están esas necesidades. Y por eso yo creo que ahí entre vuestras intervenciones, pues por un lado la genealogía es importantísima, porque ya me sitúo de alguna manera en la genealogía. Ya sé cómo lo han hecho otra gente y de qué manera, cuáles son los problemas. Me interesa muchísimo lo que habéis dicho del centro de confianza, ¿no? Y decir, de casa, de hogar, etcétera, porque es una versión alternativa de la acción. No es frente a lo que comentaba Olimpia, un poco de la activística positivista, es todo lo contrario. Sí. Y luego está también la activística también feminista, ¿no? Que también decía Olimpia, porque las mujeres participaron en el movimiento del barrio del Pilar y las mujeres también participaron en el movimiento de objeción de conciencia, en la campaña de insumisión a los ejércitos, a través, por ejemplo, de los grupos de apoyo, ¿no? Entonces, somos muy conscientes un poco de esa ligazón, feminismo, militarismo y también feminismo, movimientos sociales, con lo cual incluye perfectamente. Y ahora lo que os quería comentar y hacer preguntas es las fuentes orales y las documentales escritas. Y yo creo que me alegro también de intervenir con esto, porque creo que tienen que trabajar conjuntamente. Es decir, estamos hablando de los significados, de acercarnos a los significados que daba la gente a sus prácticas, a sus experiencias, a sus objetos. Es decir, una pancarta la podemos tener como un arado en un museo de tradiciones de artes y tradiciones populares y no nos está diciendo nada actualmente. Necesitamos que alguien nos explique quién hizo las pancartas, cómo se exponían y qué sentido tenían. Es decir, si hablamos de significados históricos, necesitamos reconstruir o construir, reinterpretar, necesitamos interaccionar, difundir las ciencias. Entonces, esas historias de vida que habéis hecho, yo creo que ahí es fundamental. Nuestro proyecto en este sentido intenta fundir fuentes orales y archivos, ¿no? Por ejemplo, si de esos archivos recogen objetos, intentar hacer las entrevistas con la gente con el objeto, o con la fotografía. Y nos digan, bueno, pues esto, aquí sale con el gráfico o esto servía para esto. Entonces, ahí hay un referente que nosotros utilizamos desde las fuentes orales muy interesante, que es la olla común del taller de historia oral andina, de Silvia, que fue fundado entre otras por Silvia Rivera Cusitanqui, que es una teórica boliviana. Entonces, el taller de historia oral andina, que lo veis en webs y no tanto webs, sino vídeos en YouTube, habla un poco de la historia, que se creó en los años 80. Funcionaba en ese sentido, pero además intentaba fundir porque era gente universitaria que se iba al altiplano a hacer entrevistas. Entonces, también yo creo que es una referencia que muy interesante un poco para ver en práctica, para ver un poco cómo se relaciona la academia con esos sujetos necesitados que acuden o entran en contacto con vosotras un poco por una necesidad. En ese sentido, os quería preguntar también cómo ha sido esa experiencia entre vecinos y vecinas y técnicos, técnicas, etc. A mí, por ejemplo, me ha dado pánico cuando habéis dicho comisión de etnografía. A mí se me ha dado como un pánico horrible. Entonces, creo que claro, es un tema problemático. ¿Cómo se relaciona para que no caigáis en las técnicas o los académicos con esta jerga? Para que no caigáis como paracaidistas en este terreno, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esta relación? Sí, bueno, pues sí que é certo que, bueno, o que bueno, a nosa experiencia como técnicas, ¿no? Bueno, pues precisamente esa formación que temos en antropoloxía e en etnografía e en facer historias de vida, pues esa formación, esa capacidade tamén de facelo e de interaccionar tamén coa comunidade, bueno, pues é algo que o temos como máis fácil, máis traballado. Así que, bueno, unha parte de que, bueno, como vos comentamos, isto é un proceso moi inicial, ainda estamos, digamos que, asentando as bases e construindo este arquivo, o cual estamos, digamos que ainda elaborando pues como poden ser os grupos, como podemos chamarnos, como podemos difundir o que queremos facer, o que nos gustaría, o que sabemos facer, ¿no? Ainda estamos discutindo, de feito, a reunión que tivemos os xoves, nos reunimos os xoves, por de agora todo o técnico,
Y bueno, discutimos eso porque, bueno, é un proceso tamén lento, porque é un proceso precisamente participativo, non? Entón, ninguén ten máis voz que outro, o sea, estamos levando todo, digamos, que sexa todo coordinado e todo participado, non? E entón, bueno, pois eso require o seu tempo, non? E sí que, bueno, unha das maneiras que tamén tiñamos de descubrir esa historia de Vite, que tamén nos descoñecíamos como técnicas e como investigadoras, era, bueno, pois cando nos descubrimos con todos eses materiais que pertenecían á coordinadora, non? Pois intentábamos, bueno, porque María, unha rapaza tamén do barrio, María López, que era bibliotecaria, nos axudou a facer un cuadro de clasificación destes materiais. Partimos polos materiais máis vistosos, que eran precisamente as pancartas, os cartéis, non? Entón, con ela fixemos un cuadro de clasificación, este veis. E entón, bueno, pois nos xuntábamos varias persoas e o que acabas de decir ti, por exemplo, que sucede con fotos ou con algo, con un detonante, non? Que activa a memoria. Pois eso ocurría precisamente con eses cartéis, a mellor viña Gori ou Rosa, e entón, con eses cartéis postos na mesa, a memoria iba saltando, non? E entón, se daba pois situacións moi máxicas no que, bueno, pois saltaban a flote acontecementos, actividades, e entón ese cadro de clasificatorio, pois, sí, pois facíamos isto, pois mira, este cartel, ou lembras cando fixemos, ou cando viña a policía, ou cando os taxis non querían vir a Vite, e que o que nos sucedea e tal, e cando decías que eras de Vite, buah, non? E bueno, historias moi chulas que precisamente saltaban con eses detonantes materiais, non? Por iso tamén a materialidade é moi interesante, moi importante, non? Porque nos fai lembrar, non? A memoria está aquí almacenada, pero e como sacamos, non? Pois a mellor ese material, esa cinta, esas palabras, bueno, calquer cousa, non? Unha fotografía ou un cartel é super interesante, non? E, bueno, falando de cartéis tamén, o proceso de construcción de cartéis, non? E que ademais es que está todo, porque antes os cartéis agora se fai con Photoshop ou con outros programas informáticos, pero antes eran recortes que se montaban, ¿no? Collage, que despois se levaban a imprenta ou que incluso eses cartéis se pintaban, etc. E que está eso, está o proceso de construcción dun cartel, que eles se poden contar, e elas, ¿no? Que é o interesante. E, bueno, creo que me estou indo, porque hai tantas cousas que contar, pero, e, por exemplo, tamén o que decías, non? De non caer nos tecnicismos, non? Bueno, pues nese proceso de participación intentamos tamén decir, bueno, como queremos expresarnos ou como queremos que nos entendan, non? E entón estamos como rebaixando niveis, non? Cando decimos, isto, non? Etnografía, etnografía, antropoloxía, bueno, vamos a buscar algo que nos achegue a comunidade, que nos achegue o barrio. Para quen queremos falar? Quen queremos que estea, como queremos que nos entendan, non? Entón, estamos precisamente nese proceso, ¿no? E aí estamos cambiándonos un pouco a forma de falar, que tamén leva implícito o que se falou aquí nestas xornadas, ¿no? Que nese proceso de construcción do arquivo tamén somos conscientes desa reflexividade en torno ao modo pensamento feminista, ¿no? É dicir, non caer neses tópicos. Agora que temos esa oportunidade de facer un arquivo, fagámolo, bueno, ben, ou polo menos non pifiara dende o comenzo, non? Non sei. A respecto do que dicías do personal técnico, non pretendemos que isto sea un curso elitista que veña personal técnico de ICIPIT, tal, e que fagas entrevistas, e non. O que pretendemos é ese persoal, esa xente que ten eses conhecimentos, nos transmitas, e ser nós contar esas entrevistas. E así foi, cando empezamos co tema das historias de secuela, foi a través de Maus, a cooperativa esta, que nos deron un formulario, un protocolo de entrevistas, de como se fai unha entrevista para que a persoa non se
non divague en calzada para que fale do tema que ti queiras, bueno, unha entrevista. E despois ser nós que poidamos seguir con esas entrevistas sen a súa tutelación, porque chamar de alguma maneira. Pero eso, non pretendemos que haxa unha tutela ou que como elas nunca actuaron como somos personal do ICIPI, vimos aquí a darvos unha lección, non, elas sempre foi escoitativa, que aportades, e a raíz do que aportades vos, nos cambiamos a nosa maneira de actuar, o que dicía antes, de por exemplo, o tema da organización do arquivo, de como facer un esquema, clasificar, pois, por exemplo, que sei, as Olimpiadas, das Olimpiadas saían outras actividades e outra categoría nova, etc. Pero nunca foi un esquema mental preestablecido e dai non sabes. Non, sempre é con vontade de cambio, de mudanza, de incorporar novas visións, e de abaixo a arriba, nunca de arriba a abaixo. Creo que quere aportar algo máis, Nuria, pero moi breve, por favor, que temos que acabar. No, es que hay 1000 cosas más, pero me ha parecido también interesante que Paula ha dicho que para activar la memoria se ponía delante, ¿no? Los carteles, las pancartas. Claro, eso también es un reuso, ¿no? Como una reutilización del documento, no esos archivos históricos que están ahí para que venga el investigador, recoja el documento, que también eso es importantísimo, pero es como la reutilización del documento para activar otras cosas. O, por ejemplo, en Caladona también comentaban que las pancartas estas de los años 70 decían es que las tendríamos que recuperar porque servirían ahora, malauradamente, ¿no? Aquello bueno, es otra forma también de activar y de poner en movimiento el material también, ¿no? Que no quede solamente para la consulta, que lo demanda del investigador, que está perfecto, pero otros usos. Y nada. Pois moitas grazas aos tres. Seguimos pola tarde ás 4.